Bueno, el título 2, que nos habla de los derechos que tenemos como ciudadanos, de las garantías que el Estado nos proporciona y de los deberes que tenemos nosotros. En el capítulo primero nos habla de los derechos fundamentales, del artículo 11 al artículo 41. Esos artículos son importantes porque, así como los principios fundamentales, existen los derechos fundamentales de los cuales se desprende mucho del ordenamiento jurídico y mucho de lo que nosotros como funcionarios públicos y como ciudadanos debemos de conocer. 1, para no vulnerarlos. 2, para hacerlos respetar, conocerlos y enseñarlos a la ciudadanía. Entonces, el principal, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Sencillo, ya sabemos que hay un artículo en el derecho, en el Código Penal, donde el que matare a otro pues comete homicidio y es un delito. El artículo 12, nadie será sometido a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Entonces de ahí también se desprenden unos artículos del Código Penal donde se tipifica la desaparición forzada, la tortura, el secuestro, ¿sí? Toda esa parte no tiene mayor explicación, aunque podríamos ahondar en cada uno de ellos mucho. Esa no es la idea es hacer un repaso somero de los derechos fundamentales. En este caso es que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, no existirá la discriminación y el Estado promoverá aquí las condiciones para que ese derecho, ¿sí?, sea real y efectivo. De allí que el Estado colombiano ha adoptado las políticas, por ejemplo, para que las personas, por ejemplo, políticas en no al maltrato de la mujer, por ejemplo, o en el caso de las comunidades LGTBI, o en el caso de algunas comunidades vulnerables, muchas, hay bastante. Entonces ese es el artículo 13, todos nacen libres e iguales ante la ley. Artículo 14, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 15, este artículo habla sobre la intimidad personal y familiar y sobre un dato que podemos rectificar. Entonces ese es el más conocido como el habeas data. El habeas data también existe una normatividad al respecto de que yo como ciudadano tengo el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Hay una ley que me permite conocer determinados datos y que clasifica ese tipo de información. También en este mismo artículo se habla de algo que tiene que ver con nosotros, que es sobre la interceptación de llamadas telefónicas. Sí, entonces ahí también dice que es mediante orden judicial. Entonces ahí también se constituye, los que trabajan en policía judicial conocen mucho más acerca del procedimiento que se debe adelantar para la solicitud, cancelación, todo lo que tiene que ver con la interceptación de comunicaciones. El artículo 16 es que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, ¿sí? Entonces el libre desarrollo de su personalidad. El artículo 17 trata de seres humanos. Entonces también se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. De allí que una de las problemáticas es
la migración de personas, no es tanto la migración de personas de otros países que pasan por Colombia para llegar a Panamá y de ahí pasar a México y Estados Unidos, no es tanto esa migración la que es delito. Es delito las personas que tratan con esos seres humanos como mercancías, se aprovechan de esa necesidad. Entonces ese también existe un tipo penal en el Código Penal colombiano. El artículo 18 se garantiza la libertad de conciencia, ¿sí? Usted puede pensar lo que quiere, pero actuar como todos, dicen algunos por ahí. No vamos a ahondar mucho. El artículo 19 garantiza la libertad de cultos. La libertad de cultos, ¿sí? Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Entonces, por eso existe libertad de cultos. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, ¿sí? La de fundar medios masivos de comunicación. Entonces aquí es, digamos, esa parte de los señores periodistas, y donde, por ejemplo, acá en Colombia no habrá censura, ¿sí? Después de que la difusión de esos pensamientos y esas opiniones pues cumplan esto, responsabilidad social ante todo. El artículo 21 se garantiza el derecho a la honra. El artículo 22 es muy de moda. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. De ahí que el Estado colombiano pues está en la obligación de hacer todo lo posible para que se dé este derecho fundamental. El derecho de petición. Entonces acá tenemos el derecho que todo colombiano tiene de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, bien sea por un motivo particular o un motivo general, y el legislador pues reglamentará lo pertinente. Ya hay unas normas específicas del derecho de petición muy común dentro de la labor como funcionarios públicos. El artículo 24 nos habla de que todo colombiano puede circular libremente, ¿sí? Con las limitaciones que en su momento establezca la ley. El artículo 25 habla del trabajo es un derecho, ¿sí? También hay reglamentaciones al respecto y hay mucha jurisprudencia acerca del derecho al trabajo. El derecho de que toda persona tiene de libre escogencia de profesión o oficio es un derecho fundamental. El Estado, en cada uno de estos derechos hay una reglamentación específica. Por ejemplo, el Estado garantiza las libertades de enseñanza y de fundar universidades, colegios, conforme a la reglamentación que se encuentre vigente. El artículo 28, muy de la mano con la función de la policía, es que toda persona es libre. Toda persona es libre, ¿sí? Puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni de su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Eso pues ya muchos los conocen, los que trabajan en policía judicial. Todo policía debe conocer este artículo, el artículo 28, especialmente porque tiene que ver con garantizarle el derecho a la persona y en su defecto limitárselo conforme a la ley. Recordemos que la persona tenía 36 horas para que sea puesta a disposición. Bueno, el debido proceso igualmente se aplica. Derecho fundamental al debido proceso. Aquí también hay otro principio fundamental del derecho, el principio fundamental del derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Entonces, que el proceso penal
se allegue, lo mismo que la captura, se cumplan, todos los protocolos y se diligencien todos los documentos pertinentes. Ese es otro derecho fundamental, el habeas corpus, es que la persona que se encuentre privada de su libertad y creyera estarlo ilegalmente, pues puede solicitar el habeas corpus, el cual se resolverá en el término de 36 horas para ser puesto en libertad. Otro derecho fundamental es que las providencias judiciales, las sentencias pueden ser apeladas o consultadas, eso es un derecho fundamental. Aquí nos habla sobre la flagrancia, el acceso a un domicilio en caso de flagrancia. El artículo 33 nos habla sobre que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo. El 34 se prohíbe la pena de destierro y se habla de la extinción del dominio. ¿Sí? Entonces aquí es cuando se pasa a procedimiento de presentación y ocupación para extinción de dominio de aquellos bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del tesoro público, lo que es la corrupción, o con grave deterioro de la moral social, que tiene que ver lo de narcotráfico. El artículo 35 nos habla sobre la extradición y cuándo aplica y cuándo no aplica la extradición. Básicamente debe existir unos tratados internacionales para que aplique la extradición y en algunos delitos. El artículo 37 entonces nos habla de reunirse y magistratura pública y pacíficamente. Es un derecho fundamental, pero todo derecho fundamental, ¿sí?, tiene sus reglas. Por eso estamos hablando de los derechos y de los deberes. Pues usted tiene derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, pero con arreglo a informar a la autoridad. Debe garantizar una serie de requisitos para poderlo hacer. El derecho a la libre asociación, a los sindicatos. Aquí es importante, artículo 39 habla de los sindicatos, pero hace una alusión a que no gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública, eso ya lo sabemos. El artículo 40 tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho, entonces, esto es el derecho fundamental a elegir y ser elegido, tomar parte en los mecanismos de participación ciudadana, los plebiscitos, los referendos, las consultas populares, constituir partidos o movimientos o agrupaciones políticas, hacer parte de una revocatoria del mandato según lo establezca la Constitución y la ley, tener iniciativa en las corporaciones públicas, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. Entonces, cuando los ciudadanos tienen derecho a que si se expide una norma y ellos consideran que está en contra de la Constitución o en contra de otra ley superior, pues interponen las acciones que sean pertinentes, una acción de constitucionalidad, por ejemplo, como las que ya el nuevo Código Nacional de Policía ya están en trámite. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. Y el artículo 41, todas las instituciones de educación oficial privada serán obligatorias al estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Entonces, estos son básicamente del artículo 11 al 41 los derechos fundamentales. Para tenerlos en cuenta, recordemos que de aquí se desprende, de cada artículo se empieza a desprender un compendio de normas de carácter
privado y público, el derecho penal, el derecho civil, el derecho sindical, hay muchas otras, entonces tengámoslos presentes. Entonces son derechos, garantías y los deberes que tenemos como ciudadanos.